Recibimos aquí en la cocina de las noticias a Emiliano Zapac, él es politólogo. Silvio Sacomani te saluda, muy bienvenido. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, Silvio, ¿vos? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, El gusto en saludarte, ¿eh? Muchas no, gracias por todo aceptar mío. la invitación. Sí, gracias por la invitación. Por favor. Emiliano, bueno, lo que quiero consultarte, ¿cuál es el estado de situación, el escenario presente y lo que ves en el futuro de cara a lo que viene en relación al movimiento popular neuquino? Mm, Mira, el Movimiento Popular Neuquino es lo que se conoce como un partido político tradicional, donde habían figuras fuertes, pero poseía una estructura partidaria muy poderosa. Pero, como todos sabemos, los tiempos corren muy rápido y el Movimiento Popular Neuquino, como tradicional, ha corrido mucho más lentamente. Y tiene una historia larga que creo que, si me permitís 2 minutos Por para supuesto, contar, sí, tenés todo el tiempo eh, del mundo, Emiliano, obviamente, claro, sí. porque, porque decir, bueno, cómo llegó el Movimiento Popular Neuquino a donde llegó, qué representa, qué fue y qué es, ¿no? Entonces, vale recordar que el Movimiento Popular Neuquino nace como una alternativa al peronismo en la década del 60 ante la proscripción, y que dio una gran sorpresa a nivel nacional cuando, bueno, se esperaba que sea un partido neoperonista más, como Tres Banderas o Unión Popular, y que luego vuelva a sus bases peronistas. El MPN no hizo eso, el MPN tuvo otra historia, tuvo otro devenir que fue realmente muy llamativo, con los gobiernos de Felipe Zapac, de Pedro Salvatori. Lograron erradicar la mortalidad infantil en la provincia prácticamente, hacer un plan de viviendas, construir una universidad como es la UNCO, desarrollar rutas, digo, bueno, épico lo de Neuquén. Y cómo llegó en el 2023 a perder una elección bajo la sospecha de utilización de fondos públicos para hacer campaña y para sostenerse en el poder, ¿no? Es decir, ya, digamos, no apelando al voto por voluntad, sino al voto por coerción desde una estructura, digamos, estatal. Bueno, y ese fue un poco, digamos, muy resumidamente, cómo el Sí. MPN termina en un momento post-pandemia, donde hay altos cuestionamientos respecto de la política en la intervención de la vida pública, en un contexto inflacionario, bueno, y con Milei y Rolando Figueroa, ambos líderes, uno provincial y otro nacional, diciendo hay que terminar con los privilegios de la política, ¿no? Dicho de distintas formas, desde casta, motosierra, privilegios, bueno. Entonces, y pasó lo que se sospechaba que iba a suceder, que el Movimiento Popular Neuquino ya se había convertido en un partido-estado. Había dejado de ser un partido político no estaban claros los límites en dónde termina el partido y dónde empieza el Estado, ¿no? O Sí. dónde termina el Estado, dónde empieza el partido político. Entonces, una vez que le quitas el Estado al partido político, por más que tengas 90.000 afiliados o 100.000 afiliados, como dicen sus dirigentes que todavía tiene, esos dirigentes no son, esos afiliados no son de verdad, puesto que esos afiliados ahora van a responder al Estado que esté gobernando el municipio, la provincia, o simplemente no van a tener ningún incentivo para seguir militando para el Movimiento Popular Neuquino. Con el aditivo de quien le gana al Movimiento Popular Neuquino, le gana con sus propias banderas. Claro, exactamente. Esto es muy importante de entender, porque Milei le gana al kirchnerismo en una situación de opuesto absoluto, ¿no? Vos representás izquierda, centro-izquierda, y yo represento derecha, centro-derecha. En cambio, el partido, en ese entonces Comunidad, hoy Neuquinidad, de Rolando Figueroa, le gana al Movimiento Popular Neuquino con las banderas de la justicia social, las banderas del federalismo, ¿no? De la autonomía política, la independencia económica, pero lo vamos a hacer más transparente, lo vamos a hacer mejor, y vamos a ir a las fuentes del MPN, que ustedes se olvidaron, decía Figueroa en ese entonces, porque el Movimiento Popular Neuquino nace multipartidario, nace con peronismo proscripto, Uh-huh. nace con el sindicalismo, nace con parte también de la Unión Cívica Radical, y todos los extractos que estén dispuestos a participar eran bienvenidos. Y ya en sus últimos años de gobierno el Movimiento Popular Neuquino un poco se había cerrado a la idea de la participación y era un tanto verticalista. Entonces Figueroa, digamos, al ganar con sus propias banderas, hace que hoy el Movimiento Popular Neuquino, Generando una coalición muy, si querés, sui generis en la provincia.
Sí, sí, muy interesante. Que eso es lo que tiene Neuquén, ¿no? Que uno cuando cruza la frontera de la provincia del Neuquén, deja de ser lo que era antes y pasa a ser neuquino. Esto es increíble, ¿no? Pero cruzás el puente y si eras peronista, decir, pero mira, acá hay algo que es parecido, pero tienen un tinte, si sos del PRO, ojo, bueno, incluso hasta los libertarios lo apoyaron a Figueroa, porque recordemos que Nadia Márquez, hoy principal figura de la Libertad Avanza, Sí. fue uno de los partidos que iba como colectora de Rolando Figueroa. De hecho, ella primero asume como diputada provincial, o queda electa, perdón, como diputada provincial con Rolando Figueroa, y luego en las elecciones a presidente queda electa como diputada nacional, y ya ahí empieza un camino de divisiones, ¿no? Entre quienes probablemente sean los protagonistas de las próximas elecciones. Pero a lo que yo iba con este punto de que sostienen el mismo espectro ideológico, el movimiento popular neuquino y la neuquinidad, es que me hace la pregunta de qué va a pasar en estas próximas elecciones, porque si el movimiento popular neuquino decide competir con la neuquinidad, sería de alguna manera estéril, por lo menos para el MPN, porque no tendría las de ganar, a lo sumo tendría las de restarle a Figueroa, lo cual sería, digamos, un problema para el gobernador, cual sea el porcentaje de votos que saque, ¿no? O sea, podemos hablar desde un 3% a un 10%, serían votos que le sacaría al espacio ideológico de Rolando Figueroa, por lo cual yo intuyo que pase lo que pase con el MPN, si renueva autoridad o no renueva autoridad ahora en el mes de agosto, es muy probable que la gran mayoría del movimiento popular neuquino se encolumne detrás de la figura de Rolando Figueroa, con la aspiración de sostener ciertas cuotas de poder, que van a ir variando según el municipio, ¿no? Y según el territorio del que se hable, porque es posible que el MPN esté vigente a nivel local. O sea, no así en Neuquén Capital, donde si bien gana el intendente con el MPN, hoy ya no se identifica con ese partido político, ¿no? Totalmente. Que también es algo muy llamativo que hay que analizar, ¿no? Porque el partido se llama Primero Neuquén. Entonces, un poco lo que hace el intendente es borrar el pasado, decir, bueno, yo llegué hasta acá. ¿Cómo llegué? No importa. Acá estamos haciendo muchas obras, estamos haciendo la transformación de la ciudad, y no quiere hacerse demasiadas preguntas respecto del pasado, claramente, y eso incluye su pertenencia al movimiento popular neuquino. Pero que asimismo también está dentro del mismo espectro ideológico que está Figueroa, ¿no? Y bueno, después se verá en cada municipio, porque por ejemplo San Martín de los Andes, Zapala, Chosmalal, bueno, Chosmalal ya estaba, y Zapala, que son las otras dos cabeceras de territorio en el sur y en el centro, están bajo gobierno del movimiento popular neuquino y se los ve muy cercanos a los intendentes, tanto a Saloniti como a Kopman, se los ve cercanos a Figueroa, inaugurando obras, acompañando, lo cual es probable que ese MPN territorial que totalmente pegado al proyecto de la neuquinidad, que seguramente va a aspirar a 4 años al menos, ¿no?, de gobierno en la provincia. Bien, ¿y cómo ves digamos, cómo ves el futuro, según tu expertise, obviamente, de Mariano Gaido? Porque no puede ser reelecto intendente. Correcto, no puede ser intendente, pero esto es voces en off y algunos rumores de primerísimas líneas de la municipalidad confirman que la intención de Gaido es presentarse, digamos, obviamente complementando el proyecto de Figueroa, pero no dejando su propio proyecto personal, que es la ciudad de Neuquén, por lo cual él optaría por la opción de ir de presidente del Consejo Deliberante, es decir, ir como primer concejal por Primero Neuquén, para ser presidente del Consejo Deliberante, y que en la lista, en el cuarto oscuro, vos vas a ver, suponte, ¿no?, porque no está confirmado, pero se dicen Pascualini, por ejemplo, ¿no?, o Giovanetti, o el que sea, y en segundo lugar va a estar el apellido de Gaido. Por lo cual, toda esta inversión que está haciendo el intendente en imagen, porque se lo ve muy activo, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, esto se va a traducir a que en el cuarto oscuro el votante se encuentre con Mariano Gaido en su proyecto, continuando en la municipalidad de Neuquén, y como diciéndole a Figueroa, vos con lo tuyo, yo con lo mío, no nos peleamos, no nos mezclamos, pero de alguna manera nos empujamos. Pero hay una confrontación ahí, porque Mariano Gaido iría por su partido y no por la comunidad, por el partido de Rolando Figueroa.
claro, pero si no compiten en distrito, si primero, si bueno, primero llegan a un no acuerdo. presenta, Está claro. exactamente. Y ahí está la pregunta de si van a unificar las fechas de las elecciones, porque pueden ir en el mismo día, entonces uno se puede encontrar en el cuarto oscuro a primero Neuquén como colectora a nivel provincial de la neuquinidad, y se puede encontrar la neuquinidad como la colectora de primero Neuquén en la ciudad de Neuquén, lo cual sería algo muy interesante y hay que ver si es posible también por los distintos tipos de votación y demás. Pero bueno, está toda esta especulación de ver cómo vamos juntos, pero no tanto, ¿no? De alguna manera, y hay que ver después en el futuro qué va a pasar, porque el poder es así, digamos, tiende a crecer y va a llegar un momento donde puede ser que encuentren una perfecta complementación o puede ser que encuentren un punto de fricción donde digan hasta acá llegamos juntos y es momento de separarse. Pero todavía falta mucho para eso y ya sería especular. Emiliano, te agradezco muchísimo tu intervención aquí en la Cocina de las Noticias, muy claro y nos diste un panorama también muy interesante en relación al movimiento popular neuquino, hiciste un recorrido histórico y a su vez, bueno, comentaste acerca del presente y de lo que viene. Te agradezco muchísimo. No, por favor, Silvio, un placer poder analizar junto a vos. Fuerte abrazo. Gracias, Otro para vos. Emiliano. Chau, Hasta chau. luego. Adiós. Lo escuchamos al politólogo Emiliano Zapag, hace referencia al movimiento popular neuquino, su presente, su futuro, y también algo muy relevante, muy significativo, a raíz de lo que planteó conectado a Guaidó, al futuro de Guaidó, que según los rumores iría como candidato a concejal por Primero Neuquén, que es su partido, pero figuraría en primer término, por ejemplo, según lo que nos comentaba Emiliano, bueno, no sé, puede ser Pascualini, Giovanotti, y en segundo lugar, Mariano Guaidó, que, bueno, obviamente, y estoy seguro que ingresaría al Consejo Deliberante para luego presidir el mismo.